solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Ese garantismo del proceso penal dominicano va a dañar nuestra sociedad. Lo que pasa, José, mira, yo pienso, y ahí como otra vez se lo hemos hablado, yo entiendo que el problema realmente no es el código. Es que nosotros tenemos un problema con los actores del sistema son grave, los actores que aplican con el código. Fiscales para no sacar mi institución, con jueces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no existe un sistema de consecuencias severo. Por ejemplo, ¿cuántas audiencias nosotros conocemos? ¿Y quién está midiendo eso? Las audiencias, los casos tienen 10 y 15 aplazamientos. Si hubiera un sistema de control de que se diera cuenta claro. y dijera, pero no es posible. Pero también, por ejemplo, una crítica. Por eso es que yo no creo en ese código, porque no estábamos preparados. Si lo material determina lo social, había que resolver problemas estructurales primero, como ese de fiscalización judicial. Antes de tú darme un código excesivamente garantista, ahora el crimen se organiza en función de la garantía de ese código. Pero este ha sido más efectivo. ¿No ha sido este código más efectivo? A nivel de persecución es más efectivo. Sí. Es más efectivo. Y de condena, porque tengo entendido que ha habido en los últimos tiempos con este código más condena que con el anterior. Sí, solo el 65%. Para los pobres, para los jóvenes. No, para todo el mundo. Vamos a escuchar a la magistrada, por favor. Los banqueros con este código fue que lo pudieron meter preso, con el otro no se podía. Es excepción de las reglas, son presos norteamericanos. Pero el problema, les reitero, el problema... El código, si ustedes me preguntaran, el código es mejorable. Vamos a entrevistar a la magistrada. Además, pregúntale a Pellerano a ver. No me haga hablar, pregúntale a Pellerano a ver si el código es efectivo. Vamos a escuchar a la magistrada porque tenemos muchos temas que tratar con ella. Entonces, para que adelante, magistrada. No se deje provocar, José. No, José. Él y yo no estamos de acuerdo con relación al código, igual con el tema de la legalización de la droga. Que más adelante hay que legalizar la droga. No le recuerdo. Le voy a mandar el proyecto del presidente Mujica. Sí. Sobre cómo él plantea que el Estado debe asumir la producción, distribución y venta de la droga. Claro, para quitar el crimen. Volviendo a Jochi Gómez. Pero Jochi Gómez. No, para cobrar impuestos. Sí, Jochi Gómez, marihuana ahorita. Sí. Entonces le decía sobre ese proceso que el cuestionamiento es, yo sí decía de esa investigación y reitero, esa es una investigación que a nivel técnico está absolutamente blindada. Y sí han tratado de... Explique el concepto de blindado, o sea que hay prueba, hay mérito, está bien fundamentada, todo eso. Sí, y los abogados, miren, es una pena, por eso también nosotros decimos que cada cierto tiempo debería la Suprema Corte de Justicia someternos a todos los abogados a un proceso de evaluación. Tú no puedes querer defender una imputación de un delito electrónico argumentando cuestiones que nada tienen que ver. Por lo menos debería ser una estrategia buscar a alguien que entiende el delito. ¿Qué pasa? Que cuando tú no entiendes el delito, cuando tú no sabes prender una computadora, tú no puedes defender fiscalmente una imputación de un delito electrónico. Entonces se ha dicho que si en ese caso todas las argumentaciones no tienen que ver ni siquiera con la imputación. Y les reiteramos, ¿cuál es la principal fortaleza de ese proceso? Es que todo lo que se hizo ahí está técnicamente probado. Si la defensa argumenta que no es así, ¿qué pueden ellos hacer? Buscar un perito y hacer un contraperitaje. Ya. Es lo único que pueden hacer. Ahora, pero ese proceso... usted de alguna manera está cuestionando la calidad de la defensa en la persona de, ¿cómo se llama? El doctor Carlos Balcácer. No, yo he dicho que los planteamientos, ni sé cómo se llaman los abogados, eso no es importante. Lo que nosotros hemos dicho es que los pronunciamientos y los escritos que hemos visto... Porque él sí ha dicho que a los clientes, que a algunos clientes de él le va mal con usted. No sé por qué. Él se ha quejado. Y usted acaba de decir que la defensa de Jochi Gómez no conoce el tema tecnológico. Lo acaba de decir. Pero es verdad eso. Lamentablemente. Entonces se vería como si existiera alguna... lo que él interpreta, alguna predisposición. Una predisposición, una animadversión de usted contra él. Nunca me ha ganado un caso, pero eso no. Un prejuicio, ¿verdad? Pero para nada, eso. O sea, lo que quiere decir que los argumentos de él que no está preparado para enfrentarlo a usted. No, nosotros lo que hemos dicho no es eso, porque realmente nosotros no entramos en ese tipo de cuestionamiento. Lo que nosotros hemos dicho es
que los escritos que hemos visto en ese sentido están lejos de la imputación que hace el Ministerio Público y que es importante saber que se trata de un delito electrónico y que tú tienes que defenderlo en los términos de la imputación y que en ese sentido nosotros reiteramos que en ese proceso tenemos más que pruebas suficientes y que son pruebas científicas. No es que un testigo que la fiscalía lo puede estar manipulando, son pruebas científicas. En una de las audiencias, 2 o 3 de los afectados, de las víctimas, dijeron, sí, hackearon nuestras cuentas, pero no fuimos extorsionados. ¿Eso influyó en la decisión? No, yo no creo, porque es que nosotros no hicimos el caso, y voy a explicar por qué. Nosotros hicimos el proceso de acceso ilícito, no de uso de información privada. ¿Por qué lo hicimos de acceso ilícito? Porque era mucho más razonable hacerlo de acceso ilícito, ya que tiene la misma penalidad. Y como habían algunas personas que no querían que sus informaciones que fueron sustraídas se ventilaran en un proceso, que nosotros hacemos para proteger la investigación. Si yo te acuso de usar X información y te acuso nada más de accesar ilícitamente y tiene la misma pena, ¿para qué yo voy a poner a la víctima en una situación difícil de tener que ir a un juicio a ventilar cuestiones que son privadas? Entonces, no se ha discutido ni se va a discutir si utilizaron X o Y información de las víctimas, porque el proceso se hizo de un proceso de acceso ilícito que la ley de delitos electrónicos lo castiga, igual que si se extrajeran las informaciones y se utilizaran. Y las víctimas estuvieron muy de acuerdo de que las informaciones que le habían sustraído no se utilizaran en el proceso. Continuamos conversando con la magistrada Jenny Berenice Reynoso en El Sol de la Mañana. Víctor Gómez Casanova. Sí, yo quiero preguntar, aprovechando la presencia, muchas personas me han escrito, pueden hacer sus preguntas para la magistrada Jenny Berenice Aquino a nuestra cuenta de Twitter, @VictorDiputado, y darle mention a ella misma también si quieren. Ella tuitea es @Jenny Berenice, también en nuestro Twitter de aquí del programa, Sol de la Manana RD, porque Twitter no coge ñ, entonces es Sol de la Manana RD. Magistrada, con respecto al Código Procesal Penal. Y a los tuiteros, 0 preguntas personales. No, sí, porque aquí no, porque aquí que uno se ponga a hacer preguntas personales. A menos que ella lo permita, porque ella reveló lo de Pocahontas y eso fue algo personal. No, pero yo le enseñé a ella, señor, usted que me escribió, yo le enseñé a ella, el mensaje que usted me puso, yo lo enseñé a ella misma. Magistrada, con respecto al Código Procesal Penal, en la Cámara de Diputados se realizó un debate bastante profundo, se revisó el código artículo por artículo con la Comisión de Justicia que preside el diputado santiaguero, con pueblano suyo, Demóstenes Martínez. Y se realizó un saludo a Demóstenes y a todos los miembros de la Comisión de Justicia que sí hicieron un trabajo. Entonces, nosotros estuvimos revisando artículo por artículo y sometimos una serie de modificaciones al Código Procesal Penal como una manera de hacer un código más estricto, hacer un código menos garantistas, dicen algunos. Claro, porque es que hay muchas brechas, o sea, es un código que permite muchos subterfugios legales para que el imputado pueda escaparse, digamos, o pueda salir de las normas de justicia. ¿Qué opinión le merece a la magistrada Jenny Berenice Aquino lo que es la implementación de ese Código Procesal Penal en la realidad que vive hoy día la República Dominicana? Eso tú la estás pichando fácil a ella, porque tú sabes que ella es pro código. No, se la está poniendo todo lo contrario, porque nosotros proponemos por una reforma en la que ella está de acuerdo con la reforma. No, en algunos puntos ella ha expresado su desacuerdo. Vamos a escuchar ahora pero mire, lo primero que debemos decir es que no podemos hacer un análisis del código sin verlo, por ejemplo, a la luz de la Constitución del 26 de enero del 2010. Es otra cosa, vaciaron el código. ¿Qué pasa? Que aquí la tenemos, la Constitución. No se puede modificar ese código. No es posible. A veces yo veo que comunicadores y legisladores caen en el error de elogiar la Constitución y decir que es muy buena, que es excelente. Cuestión que es cierto. Si una constitución, si hacemos una comparación a nivel de Iberoamérica, quizás o sin quizás, es la mejor que tenemos. Luces y sombras y es muy adjetiva. Vaciaron ese código en la constitución. Pero, incluso hay cuestiones que no deben estar jamás en una constitución que están aquí. A ver. Entonces, que eso no se puede, porque después te limita el accionar de la norma adjetiva. ¿Qué pasa? Un ejemplo. No es lo de la prisión preventiva. Los 26 principios se puso que la prisión, miren, algunos han planteado que para algunos delitos en el código se debe establecer la prisión preventiva
de forma obligatoria, como para los delitos de sangre grave y para los delitos de crimen organizado. Pero la Constitución dice que es excepcional. Y si es excepcional, jamás se podrá reglamentar de forma el código en la absoluta. Constitución. Entonces, no es posible hacer una modificación a profundidad del código sin modificar la Constitución, porque entonces sería inconstitucional. Correcto. Y ahí está el Tribunal Constitucional. Si ustedes me preguntaran, ¿es mejorable ese código? Claro que sí. Por ejemplo, los aspectos que yo entiendo que deben ser modificados. No es posible que la víctima, por ejemplo, no tengan derecho a tener una asistencia legal gratuita. Eso es una barbaridad. O sea, el imputado tiene esos derechos y son irrenunciables y yo estoy totalmente de acuerdo. No. Pero la víctima no. ¿Y por qué la víctima no tiene ese derecho? Si es la víctima. Si es la víctima del proceso. Y es la que debe defender la sociedad. Y es la que la sociedad también tiene el derecho de tutelar. Entonces, en ese aspecto nosotros entendemos que la víctima tiene que tener una representación legal gratuita. Por ejemplo, el aspecto de los plazos. El crimen organizado lleva tiempo investigar. Y un proceso no puede tener como duración máxima 3 años cuando los jueces en 2 aplazamientos te meten una audiencia en 4 años. Claro. Entonces, es otro de los aspectos que entendemos debe ser modificado. El sistema de los recursos debe ser modificado también. Y nosotros hacemos un planteamiento que ahí no es tan garantista. Hay un jurista, yo digo un científico del derecho alemán que se llama Gunther Jacob, que él escribió un libro se llama Derecho Penal del Enemigo. Fue su tesis doctoral y se han escrito miles de libros a favor y en contra y artículos. ¿Qué él plantea ahí? Que debe haber un derecho penal distinto para cierto tipo de personas. Fue algo que recogió también el jurista Emiliano Borja cuando plantea un derecho penal de tercera velocidad. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo un derecho penal diferente? Porque entonces eso viola los derechos humanos, dirían algunos. Le explico ahora a qué se refiere. Plantean básicamente que el crimen organizado, ese concepto que nosotros teníamos de Estado Leviatán, ¿para qué el derecho se estableció? El derecho se establece como un límite al poder punitivo del Estado. Correcto. ¿Qué resulta? Que el Estado siempre se concibió como un Estado Leviatán frente a los pobres gobernados. Y ya el crimen organizado es tan potente como muchos estados. ¿Cuánto ha dejado la lucha contra el narcotráfico en México? 50,000 muertos. Y se habla hoy por hoy de la guerra contra los carteles mexicanos. Entonces, lo que se plantea ahí es, y en eso sí yo estoy de acuerdo, la garantía que le debemos a un joven que sustrae un teléfono y la garantía que le debemos a un miembro de una red internacional del crimen organizado tienen que ser la misma. No, la igualdad tiene que ser para los iguales. Y no es igual esa persona que te quiere corromper el sistema, que aún estando en las cárceles te quiere manejar las redes. No debe haber el mismo derecho, debe haber mayores plazos de investigación, deben haber un mayor accionar. En Estados Unidos con la ley Patrio lo hicieron. Pues podemos hacerlo nosotros. Sí, pero violentaron todos los principios. Lo hicieron. Quizá algo no tan amplio, pero sí mucho más que lo que tenemos en la actualidad. Magistrada, usted ha sido muy agresiva, muy fuerte en contra de la reforma policial, del modelo de reforma policial que está planteado y que está siendo también ampliamente defendido de la otra vertiente por tanto el jefe de la policía como los abogados de la policía. ¿Por qué usted entiende? Incluso usted llamó a decir que se iba a poner un régimen policíaco en la investigación, una serie de cosas en esta reforma policial. ¿Por qué usted es tan agresiva en contra de esta propuesta de reforma policial? No es agresiva, lo que sí pasa es que la policía, que vale aclarar, yo no tengo absolutamente ningún problema con la policía. El general Polanco Gómez es un caballero y un excelente investigador. Absolutamente. Un gran investigador, sí. Un gran investigador. Me tocó trabajar con él muy de cerca desde el 2006 en Santiago y lo conozco como un excelente investigador y una persona. Debo decirle, magistrada, que en la investigación de la red de Figueroa Agosto, la clave fue Polanco Gómez. Muy respetuoso, excesivamente respetuoso, incluso a veces. La clave fue Rosado Mateo, que no le cogió. No fue Polanco Gómez. Adelante, magistrada. Pero con relación, entonces, ¿qué pasa? Que la policía somete un proyecto que lo que busca es establecer un estado policial. Un estado policial. Claro, porque ellos quieren allanar, ellos quieren tener monopolio de la base de datos, ellos quieren citar, ellos quieren interrogar, ellos quieren
establecer lo felizmente superado tribunales de justicia policial. Claro, ya. Y eso, la misma Granada en todas las audiencias. Y eso. Ellos dicen que ellos dicen que ellos son auxiliares de la justicia, pero que quienes deben llevar la investigación son ellos. Bueno, y que pero simplemente deben acompañarlo, dicen ellos. Pero la Constitución dice que el Ministerio Público es el director de la investigación. Ya. Lo que sí yo digo, Ajá. y ojo, y soy muy crítica incluso con mi institución, para tú dirigir una investigación, tú tienes que saber investigar. Porque ¿por qué muchas veces un policía no respeta al fiscal? Porque no sabe investigar. ¿Qué significa saber investigar? Años de estudio, financiamiento, No, preparación de investigadores, claro. Programas de Facilidades. investigación. Por eso es que yo digo que el código todavía no tocaba. Pero estamos en eso. El tema del financiamiento. ¿Usted ha visto la serie CSI? Sí. New York, Miami, Washington. Sí. Ok. Aunque yo que tuve la oportunidad de estudiar en la academia del FBI, CSI no es un poquito menos que CSI. Bueno, pero es está mucho bien. más que lo que nosotros tenemos, Pero está ahí. Nosotros Sí. no podemos hablar de CSI Santo Domingo. Yo quisiera un CSI Santo Domingo. Ahora, ¿qué pasa? Yo decía ahorita que... Digo, que ahí en la policía y en la fiscalía hay gente tan buena investigadora como lo de tienes idea de CSI. ¿Tú has visto CSI? Claro que sí. Ok, vamos al punto. ¿Y tú has visto investigaciones buenas aquí? Vamos, No, ¿Cómo sabe Polanco Gómez con Yo decía Pedro lo Agosto? siguiente. Hace aproximadamente 25 días murieron 2 personas en el Centro de Información Gubernamental. Una periodista y un chofer y 2 camarógrafos heridos. Eso ameritaba una investigación. En la República Dominicana, en septiembre del 1999, hubo un asalto a Vimenca, Julio. El Estado Dominicano no sabe o no quiere saber qué pasó en ese asalto a Vimenca. Hay un aspecto económico que refleja la pobreza del Estado. Nosotros no tenemos capacidad para financiar un código garantista, porque ahora el juez no se hace con visión, todo es prueba. Y para tú respetar esa cadena de la prueba. La luz, pero escúchame. Dime a ver. Lo primero que es posible es respetar la cadena de la prueba, porque en Santiago lo teníamos el sistema. Y aquí lo estamos implementando. Y es posible. Igual al que lo lleve el FBI. Pagándole 6,000 pesos al que va a custodiar eso en la escena del crimen. Hay que mejorarlo, pero te voy a decir una cosa. Y es un tema que tú tratas mucho. ¿Cuánto en República Dominicana se lleva la corrupción? Según mis estimaciones, Sí. te voy a decir. ¿De cuánto el presupuesto? De 400.000 millones. Se lleva 100,000 millones. La cuarta Con, parte. con menos de eso. Un 25%. Con menos de eso, nosotros mejoramos todo el tema de la investigación. Criminalicen la evasión y vamos a empezar por ahí. Está Yo estoy criminalizada la totalmente. acción. No, eso no es verdad. No, Sí, yo estoy lo que no se totalmente. implementa. ¿Cuánto va a ser el No, precio? Pero está vamos, criminalizada. aprovechando que está La Víctor implementación. aquí, vamos a aprobar la ley de extinción de dominio. Ley de revisión de patrimonio. Sí, Porque que lo aquí mismo no hay esa. figura de La ley extinción de de dominio. pasa, No, sí, está- No la hay. Pero hay una ley. En la Constitución Sí, está la posibilidad. porque la copiaron de Colombia. Sí, y hay un anteproyecto. Vamos a Sí, aprobarla. pero- Vamos a aprobarlo. Ley de extinción de dominio. Tú sabes que yo embromo mucho con eso en las redes. Si promueven la ley de revisión de patrimonio, aquí se consiguen los 100,000 millones de pesos para financiar. Se consigue más. Entonces el ¿Y problema quién la va a es aprobar? los Los legisladores que lo Congreso, el aprueben. Congreso Nacional. Entonces el problema no es de la norma. Perdóname, Jenny, perdóname. José, no es que no lo hacen. ¿Cuál es tu partido, José? El PLD. ¿Y cuál es el partido que tiene mayoría en el Congreso? El PLD. Gracias. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.